Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto de encontrarnos hoy. Hace tiempo que no nos encontrábamos por este espacio y hoy nos convoca un tema bien interesante y tenemos unas invitadas también que creemos que podría ser, ¿cierto?, de gran aprendizaje escucharlas. Yo me presento, soy Andrea Alamán, cofundadora y directora de Fundación DAUNAP y madre de 3, entre ellos está Antonia, que tiene 10 años con síndrome de Down. Y hemos, cierto, invitado a 3 personas más en este espacio, que le vamos a dar, cierto, la bienvenida. A Ivana González, la estamos esperando, a Jimena Peña. Ivana González, directora de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Se está uniendo ahí. Ver solicitud. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias, Ivana. Hola, ¿cómo estás, Moni? Hola Andy, ¿cómo estás? Aquí se sumó Mónica Pablaza, directora de Inclusión Temprana. Ivana González, muchas gracias por Hola. este espacio. Y también ella es directora de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de la Comuna de Providencia. Y también nos acompaña, que ahora vemos ahí a Jimena Peña, pero vemos La silla. una silla Oh, todavía. está al Eh, revés, espérame. muchas Claro, gracias. la cámara la tiene para el otro lado la Jimena. Sí. Ah, Jime, tienes que dar vuelta a la cámara. Ahí te vamos a poder ver. Ahora vemos, Ay, sí. ahí Sí. está. Hola. Ahí Hola, está. un gusto encontrarnos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Oh, buenísimo. Buenos días Jimena Peña, directora del Jardín Infantil El Aguilucho. Hola, Andrea, buenos días. Buenos Buenos días. días, Mónica. Buenos días, Ivana. Hola, Jimena. Bueno, hoy nos convoca un tema que nosotras mismas, ¿cierto? De alguna forma creamos o propusimos el nombre de este espacio, Familia y Jardín Infantil en la inclusión, ¿cierto? Es un tema que hoy y siempre ha sido una preocupación o más bien un desafío en nuestra sociedad. Y nos gustaría desde ya, para aprovechar este tiempo y este espacio, ¿cierto? Escuchar a Mónica Rincón, mírate, Mónica Paulaza, estoy cambiando apellido, que nos cuentes un poquito por qué estamos acá desde el espacio de inclusión temprana, ¿cierto? Que con Fundación DAUNAP hemos ido ahí acompañando este proyecto tan interesante que se ha podido en esta oportunidad desarrollar, ¿cierto? Tan interesantemente y desde una perspectiva tan potente en Providencia, en el espacio de la Corporación Social, de Desarrollo Social. Aquí Gracias. está el Aguilucho. Cuéntanos un Exacto. poquito para que conozcan ahí los que nos están escuchando. Y después esto queda en las redes, así que súper interesante que podamos escucharte, Moni, en un ratito, y ahí también vamos complementando después con la Jime y con Ivana que ha sido este proceso. Que son fundamentales para que se esté desarrollando esto ahí. Así que primero que todo agradecer a Ivana y a Jime que están acá y que han apoyado permanentemente este proyecto y obviamente a Fundación DAUNAP que sin ustedes no estaríamos ejecutándolo. ¿Por qué es importante? Partiendo porque la educación es un derecho para todos sin discriminación y porque en el jardín infantil es donde los niños y niñas pasan gran parte del tiempo de su día. Y el jardín infantil es un lugar maravilloso, importante, gravitante en el desarrollo de los niños, porque es donde tienen
sus primeras interacciones más allá de la familia, es donde empiezan a crear sociedad, es donde se reconocen como personas con sus diferencias, se respetan, se aceptan, comparten, sin los prejuicios que vamos tomando mientras vamos creciendo. Mientras más adultos, más prejuicios, más barreras, mientras más pequeñitos no es tema. Entonces, el jardín infantil, por su forma de relacionarse, por la edad que abarca, por la metodología que utiliza, es el lugar más propicio para promover la inclusión. Y por eso apostamos por esto y por eso esperamos que esto se mantenga tanto en Providencia como que llegue a más comunas y que al final estén todos los jardines de Chile. Muchas gracias, Moni. Dime, ¿qué ha sido para ustedes en el Jardín El Aguilucho este espacio de convivir, este aprendizaje, ¿cierto?, de cada uno de los profesionales que forman parte de Inclusión Temprana, y cómo lo has vivido como directora del jardín? Bueno, Andrea, mira, para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora. Si bien en educación inicial, nosotros como jardín infantil trabajamos de manera integral. Este proyecto es innovador. Nosotros antes trabajábamos con niños y niñas sin distinción, sin excluir a nadie, todos y todas respetando nuestras diferencias, valorando a cada uno de los niños que forman parte de esta comunidad. Tener el proyecto de inclusión ha sido para nosotros muy beneficioso, ha sido un desafío, lo habíamos conversado antes una vez que tuvimos la oportunidad de estar contigo acá. Para la comunidad, para nuestras funcionarias, para nuestros funcionarios, ha sido un desafío porque trabajar con niños y niñas respetando sus características individuales, integrando a las familias, causa ansiedad en un principio, porque son muchos las expectativas que tenemos, y no solo las expectativas que tenemos nosotros como funcionarios, sino las que tienen también las familias, y queremos que todos nuestros niños y que todas nuestras niñas puedan aprender a su ritmo, según sus necesidades, según sus intereses. El equipo de Inclusión Temprana nos ha apoyado bastante, bajando este nivel de ansiedad, entregándonos estrategias para poder nosotros intentar que todos nuestros niños y que todas nuestras niñas aprendan, que todos se sientan incluidos, que todos sean parte de esta gran familia, y que las familias también sientan que nosotros las escuchamos, las apoyamos, las comprendemos, y que respondemos a las necesidades que tienen. Porque finalmente, lo que tú decías, Moni, pasa. Nosotros tenemos ciertos prejuicios que son dados por la sociedad, en donde nosotros miramos a nuestros niños y a nuestras niñas y decimos, esto es lo que nosotros necesitamos cumplir, pero es por lo que el ministerio nos exige, por lo que las bases curriculares nos exigen. Tenemos ciertos aprendizajes que nosotros tenemos que cumplir, ciertos estándares a los que nosotros debemos responder, que son juicios en realidad en comparación con otro. Pero finalmente nos hemos ido dando cuenta en este proceso y con este acompañamiento que nosotros no debemos compararnos con otros, que nosotros tenemos que valorar a nuestros niños y a nuestras niñas por lo que son y no por lo que nosotros pensamos que deberían ser. Tenemos que considerarlos como personas únicas, porque tenemos todos un derecho a ser reconocidos como nosotros, no como otros, sino que como nosotros mismos. Entonces eso es un proceso que hemos ido aprendiendo y que en acompañamiento aquí con el equipo de Inclusión Temprana nos hemos ido dando cuenta que no tenemos que tener estereotipos, que nosotros no tenemos que tener prejuicios, que no tenemos que tener comparación, sino que tenemos que valorar a cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas y a cada una de nuestras familias, considerando las necesidades que ellas tienen como familias, como miembros de esta comunidad.
ha sido una experiencia enriquecedora, estamos aprendiendo, tenemos mucho aún por aprender, pero también tenemos harto por entregar. Y ha sido un proceso, estamos contentas, estamos felices, estamos contentos también con el apoyo que nos ha dado la corporación, porque efectivamente aquí es un trabajo integrado en donde cada uno de nosotros cuenta y aporta desde su área. Entonces ha sido como un camino, sabemos que tenemos todavía un camino largo por recorrer, pero que hemos ido lentamente bajando también esta ansiedad que existía en un principio, de no poder hacerlo, de no poder cumplir. Qué importante lo que dice Jimé, y gracias por tus palabras, porque como directora me imagino que, y como persona, siempre hay miedos, siempre hay prejuicios, y es natural, y todos los tenemos, frente a las cosas, a los desafíos de la vida, ¿cierto? Y de alguna forma cuando está este trabajo colaborativo que yo observo, que nosotros como organización, como Fundación AUNAP observamos como familia, en este trabajo donde cada uno tiene su rol, ¿cierto? Y se van ajustando, como dices tú, miedos, expectativas, al final esos prejuicios que es muy natural tenerlos y que no está mal tenerlos, finalmente uno va gestionándolos, ¿cierto? Se va haciendo cargo del proceso desde el rol que a uno le toca, cada uno en su rol, yo hablo de como familia, ¿cierto? Ustedes como desde la mirada, ¿cierto? Desde la educación, los especialistas en ir potenciando herramientas para que ustedes, ¿cierto?, vayan bajando esa ansiedad que normalmente y naturalmente el miedo nos entrega. Y ahí, desde la humildad, ahí observo mucha humildad en querer hacer las cosas y no en la perfección máxima, sino en poner al niño y, ¿cierto?, como primer interés, ¿cierto?, como el foco finalmente en este proceso que están viviendo, en este proceso de aprendizaje que nunca termina, porque al final el ser humano nunca termina de aprender. Así que muy, muy emocionante escuchar también esa apertura al aprender una nueva forma de hacer las cosas y una nueva mirada. Y desde ese punto de vista, quisiera escuchar también a Ivana, cómo ha sido también te puedes presentar, Ivana, para que te conozcamos un poquito más, tu profesión, por qué estás ahí, que digamos yo conozco un poquito más, pero los que nos están escuchando también quieren conocer, y qué ha sido para ti este camino, digamos, que está en proceso y que, bueno, sigue en proceso siempre, nunca termina, digamos. Hola, hola a todos. La verdad es que estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, como me presentaron, soy la directora de educación de Providencia, soy docente, soy educadora diferencial y la verdad es que escuchaba las palabras de la Jime y de verdad que es emocionante. Ese es el concepto, es emocionante cuando Jimena decía nos dimos cuenta y valoramos a los niños por lo que son, porque cada uno de ellos es un ser único y no tengo por qué compararlo con otro, ¿ya? Yo podría agregar que cada uno de nosotros y de todos nuestros niños y niñas no solamente son seres únicos, son seres perfectos en sí mismos, ¿ya? Que estos estándares de excelencia que tienden, digamos, a ser comparativos, no debieran existir. Todos somos excelentes en la medida en que desarrollamos nuestras potencialidades. Y este camino, para mí, aprovecho a saludar a varias personas que estoy viendo que son colegas míos, que en alguna vez en este camino largo trabajaron conmigo. Este camino de la inclusión comenzó hace 35 años, cuando yo egresé de la carrera de Educación Diferencial de la Católica Valparaíso. Y de verdad que ha sido muy gratificante el ver cómo nosotros en Chile, como sociedad, hemos ido transitando por diferentes paradigmas y estamos iniciando este camino de inclusión, que no solamente tiene que ver con el tema de las barreras para el aprendizaje, sino que tiene que ver con un concepto, como decía Jimena, de lo que somos como personas. Y si las escuelas deben ser el reflejo de la sociedad debiera ser igual de inclusiva. Es decir,
en la sociedad no andan las personas rubias separadas de las personas morenas, no andan las personas delgadas separadas de las que son más gorditas, como yo, por ejemplo. No están las personas, digamos, de un género femenino, masculino, fluido, etcétera, separadas, están todas interactuando en sus roles sociales, en sus roles familiares, y también lo deben ser en sus roles educativos, ¿ya? Entonces, esto que tenemos que intencionar para que se produzca, ¿no es cierto?, y educar a nuestros niños en una sociedad inclusiva, debe partir desde, para mí parte desde el vientre, ¿ya?, con el pensamiento de la madre o del padre, ¿ya? Entonces, es súper interesante el poder realizar esta acción, porque como lo conversamos en una oportunidad, la única forma de convencer a la estructura gubernamental, a la sociedad, a nuestros propios docentes, a nuestros propios asistentes de la educación, de que esto es factible, es haciendo y demostrando que puede ser un proyecto exitoso, que no tenemos que sacrificar la excelencia pedagógica, ¿no es cierto?, por ser una institución inclusiva. Entonces, me siento muy contenta de poder ser parte de este proyecto que efectivamente nosotros, para quienes quizás no conocen lo que es el Jardín El Aguilucho es un jardín infantil absolutamente financiado por la Municipalidad de Providencia. Es un proyecto de nuestra alcaldesa para beneficiar a los vecinos, porque no sé si ustedes, la gente que está escuchando sabe, pero los colegios municipales hace mucho tiempo que ya no somos para nuestros vecinos. Los colegios municipales son para toda la región prácticamente. Entonces, una persona puede vivir en Providencia, pero no tiene por qué necesariamente estudiar en Providencia. Entonces, este jardín que tiene, es como un jardín particular, pero para la municipalidad, que lo hicimos con mucho cariño, se repuso este jardín con una preocupación especial de que todo sea de primera línea, todo sea excelente para los niños y niñas. No podía faltar este condimento especial, que es el tema de poder tener un proyecto de inclusión especial, ¿ya? Y que no solamente tengamos experiencia con estudiantes que tengan, con niños o niñas con síndrome de Down, sino que con trastornos del espectro autista, con trastornos del lenguaje, cualquier sea la barrera que se existe para el aprendizaje, poder incorporarlo. Entonces, y desde acá, cuando uno implementa un proyecto que es exitoso, entonces uno lo puede replicar, y en la medida que tú lo replicas, va a pasar lo que ha pasado en todas partes del mundo, que los padres y madres van a exigir que sea política pública. Van a exigir que esto no solamente se dé en Providencia, sino que se tiene que empezar a dar en Ñuñoa, a lo mejor en todo el sector oriente, y después seguirá por otras partes de la región metropolitana, y finalmente va a tener que ser política pública. Entonces, ya es ley, de hecho. O sea, es ley, lo que pasa es que no se implementa, que eso es lo que a nosotros como familia nos... Lo que pasa es que para implementarlo, yo lo digo muy responsablemente, la presión de los padres. La presión de los padres tiene que tener el financiamiento del gobierno. Así es. Las dos condiciones tienen que darse, o sea, los padres tienen que pedir y exigir, y el gobierno tiene que entregar, ¿no es cierto?, los recursos para que esto se pueda hacer. Nosotros en Providencia tenemos todos nuestros colegios con PIE, con proyectos de integración, desde pre-kinder a cuarto medio, pero para poder ser un proyecto potente, que en realidad brinde los apoyos específicos para que cada estudiante pueda desarrollar su potencial, para que cada compañero o compañera de curso pueda valorar la diversidad, porque hay un tema diferente, y aquí hay que ser súper claro en el lenguaje. Una cosa es aceptar, otra cosa es respetar, y otra cosa es valorar la diversidad. Me encanta escucharte, Ivana. Te necesitamos en todos los municipios. Cuando uno, fíjate que esto lo conversaba yo siempre con mis estudiantes. Yo 10 años fui profesora de la carrera de Educación Especial de la Católica Valparaíso. Tuve la oportunidad de formar 10 generaciones de educadoras diferenciales. Y yo les decía, nosotros cuando somos profesores, y yo tengo un estudiante para lo cual el contexto presenta barreras, por lo que sea, por un concepto de pobreza, por migración, por idioma, por un cuadro puntual, yo debo sentirme
alegre, bendecida, porque es un tremendo desafío que me va a probar como docente, ¿ya? Entonces, cuando yo le decía, ¿qué profesor? Y se lo decía a mis colegas también cuando era jefe UTP y directora de colegio, ¿qué profesor, cuando yo le digo, chiquillos, a ustedes les llegó este caso? ¿Qué profesor dice, qué rico, qué bueno? No, entonces, es como si les llegara así agua fría del cielo. Y no, eso no tiene que ser así. Nosotros tenemos que no solamente aceptar y respetar, tenemos que valorar, y ese valor significa darle valor agregado a mi gestión pedagógica. Y hay proyectos exitosísimos. Y yo sé que este proyecto del trabajo que estamos haciendo en el Jardín del Aguilucho, ustedes como fundación y nosotros tenemos que sistematizar, tenemos que socializarlo, exponerlo en congresos, para que las personas sepan, ¿no es cierto?, que esto efectivamente se puede hacer, cómo se hace, y para que nos digan, mira, y así lo pueden mejorar también. ¿Ya? Entonces, creo que esto es importante. Creo que todo esfuerzo que se haga en este sentido es muy necesario, pero Mira tiene qué que ir interesante, acompañado. Ivana, complementando eso que tú dices, hay una familia, ¿cierto? Que la madre se llama Valentina, que está aquí y nos está escuchando, que la mamá Valentín, que dice, ojalá hubiera colegios en Providencia con un PIN tan integral como tiene el Jardín El Aguilucho. O sea, de alguna forma, su hijo está ahí, ¿cierto? Ella es parte Sí, de la comunidad UNAP y obviamente ella observa cómo su hijo se desarrolla. Entonces, qué potente eso de valorar. ¿Y por qué valorar? Porque lo que uno busca como familia en un establecimiento, ¿cierto? Y como obviamente cada uno en su rol, el profesor, y en este caso, ¿cierto? Este proyecto de inclusión temprana que nos reúne hoy, es que el niño avance, no solamente esté en un asiento y sea aceptado, sino que el valorarlo significa que vaya aprendiendo. Y esto se logra cuando hay estos apoyos y efectivamente así los profesionales, seguramente, lo digo como desde mi relación, ¿cierto?, con los profesores, cuando converso con profesores, ¿cierto?, de mi hijo o los profesores de los hijos de la comunidad, eh, se alegran de ese desafío cuando sienten un apoyo, no cuando están solos en el camino. Se van a alegrar de ese proceso y van a valorar ese desafío cuando tengan algunas herramientas y no tengan que de la nada, ¿cierto? Porque también uno tiene que ser un ser humilde, decir no lo sé hacer, pero que claro. digo que va a venir alguien a decirme al menos, darme una orientación y yo tomo mis propias decisiones. Y ahí mismo me gustaría, Ivana, como para que tú termines la idea y darle ahí a Mónica como también el espacio, ¿de qué manera crees tú, y esto que dices tú de escalarlo, de sociabilizarlo, que me encanta con la intensidad también y la fuerza que lo dices, porque de verdad que así, solo así puede resultar, podemos generar este espacio colaborativo entre diferentes actores, porque ustedes bien dijeron, esto no es solo una corporación, no es solo un jardín, no es solo sino que lo potente y lo lindo y lo también liberador, creo yo, es que es un trabajo en equipo. ¿Cómo crees Sí. tú que se puede dar esto de sociabilizar, de sistematizarlo para mostrar este trabajo en equipo? Mira, hablo desde la experiencia, en el fondo, de lo que a mí me ha resultado con otros proyectos. Yo creo que es importante cuando uno está convencido de que lo que está haciendo es algo que efectivamente va a servir, y tú eres un apasionado por la educación como soy yo creo que la educación es la herramienta de equidad y justicia social que existe, uno tiene que salir a vender esto, y uno tiene que golpear las puertas y decir, ¿sabe qué? Academias, universidades, colabórenos con esto, como hicieron ustedes, empresa privada, colabórenos con esto, organicemos seminarios, organicemos conversatorios donde invitemos otras experiencias exitosas, por ejemplo, en estimulación temprana, en educación temprana. Hay que, en el fondo, hacer que más personas sepan lo que estamos haciendo, invitar, ¿cuál es nuestro foco en este momento? A ver, ¿dónde van a ir nuestros niños cuando egresen del Jardín del Aguilucho? ¿Cuáles van a ser los establecimientos educacionales en los cuales van a querer postular sus padres? Conversamos con los padres, le decimos, ok,
¿A dónde? No, que yo vivo en Ñuñoa, entonces yo no quiero postular al colegio tanto de Ñuñoa. Ok, invitemos a los profesores de primero básico, al jefe UTP, al director, a una sesión de conversación para contarles lo que estamos haciendo, porque probablemente le va a llegar ese estudiante el próximo año a nuestros propios colegios de Providencia, en hacer una articulación con los niños que postulen. Nosotros tenemos camino avanzado porque tenemos en nuestro pre-kinder y kinder proyectos de integración, están bastante bien armados. Yo diría que en la educación inicial y en la básica, en el primer ciclo básico, son muy potentes nuestros proyectos de integración, y obviamente en la medida que podemos lo vamos replicando hacia el segundo ciclo y enseñanza media, donde nos falta obviamente mucho más, ¿ya? Pero yo creo que esa es la forma es haciendo gestión y con tiempo. Nosotros ya debiéramos estar en este momento conversando con los padres y ya, el próximo año el niño va a egresar, pero usted ¿dónde quisiera involucrar, dónde quisiera matricular a su estudiante? No, fíjate que yo vivo en Peñalolén, entonces estoy buscando un lugar en Peñalolén. Bueno, cuando lo busque, ya sea particular subvencionado o municipal, entonces vamos a conversar y vamos a invitar a esas personas a involucrarse en el seguimiento del proyecto. Es lo que se me ocurre. Muchas gracias. Bueno, obviamente eso es como en el caso, ¿cierto?, de los mismos padres cuando van su hijo creciendo. Y claro, hay este proyecto de inclusión temprana, sobre todo da la fuerza en lo que es los primeros años, ¿cierto?, en el jardín, porque hoy vemos que los jardines, ¿cierto?, no siempre están preparados y son los primeros años claves en un niño, y lo vemos nosotros como papás, si incorporaron, ¿cierto?, mínimas procesos de estimulación para ir evolucionando y potenciando sus procesos neurológicos, es clave, ¿cierto? Es clave ese primera etapa, digamos. Así que ahí nos gustaría también escuchar a Mónica, ¿qué es lo que te motivó a inclusión temprana? Para que también esto, como bien decía, ¿cierto?, Ivana, y bueno, y como bien expresa Jimena, siga siendo tan potente también en otros jardines, y por supuesto nosotros como papás seguir insistiendo y hablar de este proyecto y de este trabajo colaborativo, que también es harta presión para los padres, debo decirlo entre paréntesis, porque nosotros como papás tenemos que criar, estar todo el día, ¿cierto?, con nuestros hijos, y el trabajo en equipo es clave, que quienes tienen el rol de educar nos acepten, y nos acepten valorando. Entonces, de alguna forma nosotros vemos mucha presión en muchas familias, mucho estrés en el proceso, y que a veces las barreras nos impiden y nos desaniman. Tengo que ser bien sincera, muchas veces desaniman a la comunidad cuando se encuentran con una barrera, otra barrera, y uno hace lo máximo que está a nuestro alcance, ¿cierto? Entonces, qué lindo es ese trabajo en equipo que se está logrando en inclusión temprana, en donde cada uno toma su rol y se libera el sistema, digamos, se equilibra el sistema. Moni, queremos escuchar. Escucha, todo lo que han dicho comparto, me sumo. Personalmente, bueno, la Andrea es la que más me conoce aquí. Como educadora de párvulo llevo más de 20 años y trabajando por inclusión de la primera infancia con discapacidad más de 15. Y honestamente, yo entré en este mundo por familia. ¿Ya? Entonces, para mí nunca fue tema el temor que se tiene a la discapacidad, que es muy válido porque uno no conoce. Por familia tengo 4 primos maravillosos que me enseñaron que sí se puede, pero que tuvieron distintas oportunidades dependiendo del lugar donde nacieron. Y claramente los que están fuera de Chile tienen oportunidades muy distintas a los que están en Chile, en su educación. Y estamos hablando de un contexto de familia que sí puedes tener algunos medios para poder proveer, pero la discapacidad es un tema que te merma económicamente, emocionalmente, si no tiene el acompañamiento, y eso me tocó verlo desde chica. Y también mi familia es de educadores, la mayoría, y al entrar en educación parvularia, que fue mi gran motivación de vida, salí sin herramientas para trabajar por la promoción de la inclusión en general y en específico en torno a la discapacidad, pero la vida me lo había enseñado.
Entonces, de manera intuitiva se hace, pero sin herramientas. Y ahí lo que primero aprendí es que por más que exista voluntad, la voluntad te lleva a cometer errores porque no tienes herramientas ni conocimiento, entonces es irresponsable. Y lamentablemente, si bien existen muchas leyes que amparan a los equipos educativos, no hay herramientas para ello. En jardines infantiles me refiero, porque claro, los colegios con PIE tienen una subvención asociada, pero los jardines infantiles no. Entonces, en formación de pregrado no se entregan herramientas, ni formación, ni acercamiento mínimo al contexto, y llegas al contexto y estás obligada, porque sabes que es un derecho de los niños y también hay normativas asociadas, pero no cuentas con herramientas, entonces obviamente que da mucho miedo. Y si también nos vamos a la realidad de lo que son en general los jardines públicos, Junji Integra, la cantidad de niños que hay por sala es una locura. Entonces, claramente es muy difícil para los equipos, y para los equipos decir de una manera responsable, no sé hacerlo, les da temor por perder trabajo, por sentir que no se la pueden, por una serie de cosas. Entonces, de verdad, en todos estos años como educadora de párvulo y trabajando por la inclusión de niños con discapacidad, también desde la política pública, veo que es muy ingrato lo que le toca a los equipos. Y son equipos que tienen un contacto 100% con familias, entonces, ¿cómo no vamos a darles las herramientas? ¿Ya? Entonces, sería tanto más fácil que si existe una ley venga al tiro con un presupuesto asociado. ¿Por qué no viene con un presupuesto asociado de base? Si las leyes lo dicen de manera tan clara que los niños tienen derecho a una educación de calidad desde sus primeros años, que su familia tienen derecho a recibir la asistencia necesaria para velar por el desarrollo de sus hijos desde los primeros años, que se asegura el cupo al jardín infantil, que se promueve la diversificación curricular, todo eso es normativa. ¿Cómo no asocian un presupuesto de base? ¿Cómo no lo hacen? Es imposible. Pero, Moni, vámonos a la inclusión temprana, porque aquí nos están escuchando muchas familias y también quieren conocer cómo ha sido como ese trabajo con ustedes, cómo ha sido como el trabajo con la Jimena, con las profesionales. Justamente ustedes están entregando las herramientas que el niño necesita y la familia necesita. Esto del taller de monstruos, el taller que vamos a hacer con la familia, eso es como esperanzador y multiplicador, y el resto del presupuesto se lo seguimos dejando, ¿cierto? A tocar puertas, pero aquí las familias están escuchando para que conozcan y puedan también ellos empujar este espacio en sus jardines, y pueden difundir el proyecto que tenemos, ¿cierto?, de inclusión temprana en los jardines. La clave de inclusión temprana es el puente de diálogo entre familias y equipos. Ninguno está por sobre otro, ambos nos necesitamos. Entonces, de partida nos escuchamos, nos conocemos y conocemos los temores, preocupaciones y también lo que cada uno puede aportar desde su rol, como tú decías ya al inicio. Las familias son los expertos en sus hijos, son los que primero los conocen, tienen información fundamental para que nosotros como equipo podamos diseñar estrategias. No podemos diseñar una estrategia sin conocer al niño. Entonces, lo primero que hacemos es conocernos, darnos un tiempo, 2 horas por familia para conversar, para que nos cuenten lo que hacen día a día, cada momento del día, y cuáles son sus preocupaciones dentro de su rutina. Y desde ahí, conversar para ver cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, qué es lo que buscan para su hijo, y eso lo transitamos al marco educativo. En conversación con los equipos educativos lo convertimos en objetivos que son funcionales, que son reales, que son alcanzables, porque son pequeñitos. Lo importante aquí es que se vea que los objetivos se van cumpliendo, porque son pequeñitos. Importante eso de los objetivos. Tienen que ser pequeñitos, porque si son grandes objetivos, la ansiedad crece. Sí. En cambio, si se cumple un objetivo, la seguridad crece. Y ahí está la diferencia. Y las estrategias son acorde a la realidad de la casa y del jardín. Porque aquí lo importante de este proyecto es que no hacemos rehabilitación, es intervención en la casa y intervención en la sala. Eso significa que atendiendo a lo que es la rutina del niño, cuando se lava los dientes es un aprendizaje, cuando se lava las manos es un aprendizaje, sentarse con un compañero al lado, aunque todavía no pueda interactuar con él, porque eso todavía le cuesta, pero ya compartir ese espacio es un logro.
Y eso lo vamos Que no conversando. esté solito el niño en la casa mirando la tele, por ejemplo. Imagínate qué diferencia estar. Tal cual, y por ejemplo también con las familias les decimos, mira, vamos a usar esta consigna, esta pequeña instrucción. Repetimos lo mismo en la casa y en la sala. Y eso que tú Clave, hablabas, exacto, y lo que tú clave esta hablabas del monstruo capacidad, de la colores, repetición. también, y, y el uso de distintos canales de comunicación, que lo hemos estado promoviendo también por nuestras redes sociales. El lenguaje verbal no es el único medio de comunicación. Y eso se ha logrado en reflexión con las familias y con el equipo. Entonces, las consignas, las imágenes, los gestos que usamos en el jardín se usan en la casa, y lo que han aprendido en la casa a través de Baby Sign o con sus profesionales de apoyo, lo enseñan para el jardín, porque el niño es el mismo niño, solo que habita distintos espacios. Entonces, es como si a nosotros nos cambiaran de un país a otro y nos fueran cambiando el idioma permanentemente. Obviamente no nos vamos a poder comunicar, pero si nos mantienen el canal de comunicación abierto, que yo entiendo, voy a participar, me voy a involucrar, y esa es la inclusión. El involucramiento del niño, la motivación del niño por participar, no según lo que yo espero como adulto, sino que reconociendo lo que a él o a ella le gusta, y yo digo, uy, eso le gusta, eso voy a aprovechar para vincularme con él. Si le gustan los animales, no voy a usar las figuras geométricas, voy a usar los animales. Tal cual, Y- en la persona. Exacto, porque me centro en él o en ella, atendiendo las preocupaciones de la familia, para ir bajando esa ansiedad y ir fortaleciendo la seguridad. Y ahí se va construyendo. Y hemos tenido comentarios tan lindos y potentes de parte de la familia, que se sienten escuchados, que se sienten seguros porque están haciendo cosas, que les gusta participar. Esta actividad del monstruo de colores que estamos haciendo es porque en una encuesta que aplicamos nos pidieron abordar el tema emocional. No vamos a tocar un tema que no les interese a las familias para hacer un taller. Primero hacemos una encuesta, qué temas les interesan, y según eso se aborda. Y también Muy hicimos una participativo encuesta. también. Entonces, ¿sabes qué, Mónica, qué potente? Y esto aquí solo hago un paréntesis para después conversar ahí con la Jimmy, que cuando escucha a la Moni, qué le viene ahí como emoción y como educadora, qué es lo que más ha internalizado de este proceso. Qué potente es el hecho de que nos pregunten, porque ahí está muchas veces la clave del proceso de inclusión de un niño, de esa valoración. Que pregunten qué le gusta al niño, si a lo mejor ese niño no puede verbalizarlo y los papás en el día a día se han dado cuenta, es un facilitar también el camino de la educadora en ese sentido. Y uno como padre sentirse escuchado y valorado también, y no excluido como muchas veces pasa, ¿cierto? Que esa sensación no solamente angustia, da rabia también, da pena, da frustración. Y porque sabemos lo potente que es el aporte de nuestros hijos en la sociedad. Entonces hay como una sensación de injusticia también, ¿no? Qué pena que no me lo incluyan, no solamente porque es mi hijo, sino que también porque la sociedad se pierde ese espacio de aprendizaje desde la diversidad. Entonces, ese es un concepto súper bonito y súper lindo que aborda la inclusión, el proyecto de inclusión temprana. Jimé, muchas gracias, Moni. Ahora le vamos a dar el espacio ahí que estamos, ¿cierto? Cuando tú escuchas a la Moni y esto que has ido aprendiendo, este taller del monstruo de colores, el escuchar a los papás, ¿qué te surge a ti? ¿Qué te nace? Y de lo que escuchas también a tus colegas, a tu gente, al equipo. Mira, Andrea, en realidad nosotros como jardín infantil trabajamos en la comuna de Providencia hace 19 años, y una de nuestras fortalezas siempre ha sido considerar a las familias e incorporarlas a participar activamente con nosotros. Pero uno de los miedos más grandes que teníamos, y que quizás al principio cuando comenzamos a trabajar este proyecto, surgió con todos los funcionarios, con todos nosotros, era teníamos nosotros el pensamiento antiguo. Sentíamos que a lo mejor teníamos que tener un proyecto como los pies de los establecimientos, en donde los especialistas pudieran trabajar en forma
individual con cada uno de los estudiantes, con cada uno de los niños y las niñas, pero fuera de la sala. Y después de conocer el proyecto y de escuchar a especialistas como Marga, nos dimos cuenta y hacer una reflexión, porque hicimos un mea culpa como equipo. Un día estábamos solos, no estaba Mónica y no estaban nuestros otros integrantes del equipo de inclusión. Hicimos un mea culpa y nos pusimos a pensar y dijimos, no, aquí la idea no es que el niño o la niña salga y se realice una intervención con ellos aparte, porque la sociedad no es así. La sociedad no es allá vamos a estar nosotros, los que somos diferentes de características corporales, o los que tenemos otra nacionalidad, o los que pensamos distinto. No, la sociedad es un todo. Entonces nosotros no podemos decir, no, estos niños, estas niñas a lo mejor tienen que tener alguna terapia individual fuera de la sala, porque para nosotros como adultos es más fácil de repente decir, no, se nos simplifica un poquitito el trabajo porque a lo mejor el especialista está trabajando con... No, tenemos que cambiar nuestra mirada y decir, la educación es para todos y para todas porque es un derecho que tenemos como personas, porque nosotros vivimos en una sociedad y en esta sociedad no están diferenciados por color de piel, por raza, por nivel socioeconómico, no, todos somos iguales. Y ahí cambiamos como un poco el chip, cambiamos el foco y dijimos, no, ahora vamos a utilizar todas estas herramientas que el equipo de inclusión nos está entregando y vamos a intentar que todos nuestros niños y nuestras niñas, dependiendo de sus características, porque cada uno de los niños y las niñas que están en la sala son distintos, y cada uno y cada una aprende a su propio ritmo, y algunos necesitan más apoyo para superar ciertas barreras que presentan el aprendizaje. Pero tenemos que cambiar la mirada, ya no podemos pensar, uy, va a llegar un niño que necesita a lo mejor ciertas herramientas que yo no tengo. No, ¿qué voy a hacer yo como adulto para poder ayudar a todos los niños y a todas las niñas, dependiendo de sus características, incorporando estrategias diferenciadas? Perfecto. Y eso nos ayudó, el cambiar la mirada. Hicieron el cambio de integración a inclusión. A inclusión. Sí, hicimos ese cambio de integración a inclusión. Y este cambio es un cambio que viene hace muchos años. Yo le comentaba una vez a Mónica, cuando estudié en la universidad, me acuerdo que recién estaba instalándose este concepto de integración. Y ahora estamos en una sociedad en donde la inclusión es lo más importante y lo más importante es el respeto, es la base. Valorar y respetar a cada uno y cada una por lo que somos como personas. Y es eso. Entonces, si nosotros tenemos acá en nuestro jardín el sello que es tan importante para nosotros ambiental, porque respetamos la naturaleza, respetamos el medio ambiente, respetamos a las personas, el sello inclusivo también es importante. Y para poder ser inclusivos tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos estar pensando en, no, es que necesitamos algo diferente para personas diferentes. No. Aquí necesitamos nosotros cambiar el chip para que todos seamos iguales, todos tengamos la misma igualdad de oportunidades y para que nuestros niños y nuestras niñas cuando pasen a los colegios a futuro sean capaces de compartir con otros niños, de convivir, porque efectivamente aquí el aprendizaje más importante que se da en este nivel inicial es a través de compartir el día a día, a través de las experiencias que los otros nos pueden ir dando. Aquí los niños y las niñas son todos iguales y los niños no tienen prejuicios y un niño entra a la sala y entra su amigo y entra su amiga y todos aprendemos, todos jugamos, todos compartimos y es lo que debería ser y es lo que tratamos que también las familias comprendan, porque uno de los problemas que teníamos al principio con algunas familias es que no, es que a lo mejor los niños pelean, entonces nosotros siempre les decimos, pónganse... Claro, decíamos nosotros, pónganse en el lugar de otras familias. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran en el otro lugar? ¿Les gustaría que sus hijos fueran discriminados o que sus hijos no tuviesen la oportunidad de compartir, de aprender con otros niños? Y ahí es como que todos tenemos que cambiar el chip, no solo nosotros como profesionales, sino también las familias, la sociedad en general. Nosotros cuando vamos al cine, cuando vamos al supermercado, no hay un sector que diga, ya, este sector es para los niños que tienen problemas de lenguaje, o este sector es para las familias que vienen desde el extranjero, no. Nosotros vamos y compartimos todos, aprendemos todos, convivimos todos. Entonces,
lo que les agradezco al equipo de inclusión es que nos abrió los ojos, nos permitió ver, nos permitió mirar más allá de lo que nosotros como personas teníamos, sacarnos como de la zona de confort, porque nuestra zona de confort era un cuadradito. Ahora no estamos en un cuadradito, ahora estamos en un lugar en donde nuestra mirada cambió, pero cambió para ayudarnos a nosotros a crecer como personas. Y una vez que nosotros aprendemos a valorar a los demás, aprendemos que sí, podemos vivir en una sociedad y lograr que todos nuestros niños y nuestras niñas tengan la oportunidad de compartir, de convivir y de aprender, pero sin prejuicios, sin Muchas gracias. barreras. Oye, qué potente escucharte, ¿cierto, Ivana? Qué agradable, ¿cierto, Moni? Como hay y Claudia Salcedo ahí decía, qué excelente reflexión, hacer el mea culpa y cambiar la mirada en que podemos hacer, en que lo que podemos hacer como adultos. Y eso es lo que más destaco, o una de las tantas cosas que yo creo que logra este proceso de inclusión, ¿cierto?, temprano, gracias al proyecto. Y, y qué potente que podamos, como bien decías tú, Ivana, sociabilizarlo, estas emociones que hay detrás de un educador en este cambio de mirada y esta emoción que surge desde una familia que ve a su hijo bien, no solamente una familia con discapacidad, sino que una familia sin un hijo con discapacidad y que también ve a su hijo bien, eso es lo que moviliza al final y lo que va a mejorar la educación. Absolutamente. No tengamos que irnos a otro país. ¿Cómo lo ves tú, Ivana? ¿Y cómo es tu sueño? Si tú pudieses, como Ivana, soñar, ¿qué harías hoy? No necesariamente como corporación, porque sabemos que algunas cosas no se pueden hacer, pero ahí ya saca tu Ivana y luego se verá qué puede hacer. Yo creo que, a ver, en este tipo, yo creo que todo el mundo gana aquí, ¿ya? Ahora, me parece que la mejor forma efectivamente es hacerlo desde las aulas, con estas intervenciones. Como decía la Jime, el papá que ve que su hijo comparte con otros niños sin tener ningún tipo de prejuicio, es un papá también que va cambiando su propio switch interno, ¿ya? Por lo tanto, es un padre que va a poder dar testimonio, ¿no es cierto?, de cómo es trabajar y cuál es el concepto de inclusión. Es un padre que a lo mejor va a poder brindar trabajo en su empresa a una persona que tenga capacidades diferentes. Va a poder acordarse a lo mejor de tener algunas ciertas consideraciones tan tontas, digo yo, como por ejemplo no ocupar el estacionamiento para discapacitados que hay no sé, en distintas partes y atravesar su auto como hace mucha gente. Entonces, desde esta educación temprana vamos a ir educando a las familias, mira, a mí lo que más me gusta es lo que ha pasado acá, independientemente obviamente de los beneficios de los estudiantes, pero es ver el cambio de paradigma de los docentes, ¿ya? Porque han podido vivir lo que significa trabajar, ¿no es cierto?, de esta manera, cambiar su forma de hacer pedagogía y por lo tanto con eso estamos avanzando. Hay muchas cosas que la academia te va a dar toda la teoría, pero mientras tú no vivas la situación, no vas a tener la oportunidad. Exactamente, no vas a tener la oportunidad de cambiar. Entonces, en mi mundo ideal, bueno, yo creo que nunca, o sea, yo también le voy a contar un tema, cuando alguien dijo recién que no tengan que irse del país para poder buscar otras posibilidades. Yo creo que todos los que estamos relacionados con esto, la gran mayoría, ingresó por vivencias personales, ¿ya? Yo tuve el hijo mayor de mi madrina. Imagínense los años que estoy hablando, o sea, estamos hablando de que yo tengo en los años 70, ¿ya? Nació con síndrome de Down y la única posibilidad que tuvo mi madrina fue llevárselo fuera de Chile a Buenos Aires, que era lo más cercano que había para poder trabajar, para poder desarrollar competencia en un niño con síndrome de Down que tenía un retardo mental moderado, ¿ya? Y a mí me daba mucha pena, porque en el fondo tuvo que separarse de su familia. Entonces, y después cuando empecé a trabajar,
yo veía que había, por ejemplo, hermanos, familias, que el hermano, no sé, dos hermanos estaban en un colegio particular pagado bilingüe, y el niño del medio que tenía algún tipo de discapacidad tenía que estar en un colegio municipal separado donde iban sus hermanos. Y a mí eso, en mi fuero interno de mujer joven, ¿no es cierto? Y así como paladín de la justicia que uno a los 20 años recién recibía, era como para salir a las calles con un cartel. O sea, a mí unos me tenían que amarrar para no salir a las calles con un cartel denunciando la injusticia. Pero también hubo personas que me dijeron, mira, esto se construye a través de los años. Y una de las cosas que efectivamente hemos visto es como, decía Jimena, la Jimena entró cuando se hablaba de integración. Imagínate yo, Jimena, que salí como no sé cuántos años antes que tuve de la universidad, ya efectivamente ver cómo hemos ido avanzando, esos lentos. Y yo creo que estamos iniciando el cambio a este paradigma inclusivo. Estamos, en el fondo yo creo que yo estoy empezando el camino al mundo ideal, al mundo en donde los colegios no te preguntan nada, tú ingresas y finalmente dentro de las aulas hacemos uso de las diferentes herramientas que tenemos para poder desarrollar todas las competencias de los niños. Donde la persona va a aplicar a un trabajo y no importa si la persona tiene movilidad restringida o no, no importa, mi empresa tiene que tener accesibilidad universal, por lo tanto, si tú eres contador, ingeniero comercial, profesor, pintor, lo que sea, da lo mismo, porque tú vas a poder trabajar, donde hay diferentes roles y funciones en donde cada uno va a poder ser útil a la sociedad y se va a ver como algo que es normal. O sea, ¿por qué va a tener que ser algo especial que un estudiante, ¿no es cierto?, no sé, con trastorno de espectro autista trabaje en una empresa de computación? Yo te aseguro que el 90%, y aquí me van a retar, pero creo que el 90% de las personas que trabajan en trabajos que son únicos y que trabajan solamente con ellos y que no les gusta trabajar en equipo, tienen un rasgo del espectro autista. Les es más difícil. ¿Y por qué va a estar malo? Son como son. Voy a volver a lo que dijo la Jimena en un minuto, el aprender a que cada uno es perfecto y único en lo que es, porque no debe ser comparado con otros. Yo les agradezco montones, chiquillas, el poder participar de esta instancia, de la cual no estoy acostumbrada. Voy a confesar que es mi primer live de la vida. Estamos muy honrados, nos sentimos. Tengo 4 minutos para entrar a otra reunión, pero obviamente desde aquí decirle a los papás, a las familias que están, que desde la Dirección de Educación de Providencia vamos a seguir impulsando todo proyecto y apoyando todo proyecto que nos lleve a esta sociedad más justa y equitativa, porque tiene que ser así. Ese es el legado que como educadores tenemos que dejarles y como generación también. Yo soy una generación que ya está entregándole, ¿no es cierto?, a los jóvenes este mundo que hemos querido que fuera mejor, pero es para lo que nos dio. Pero aquí vamos a estar apoyando hasta el último día. Muchas gracias, Ivana, de verdad, muchas gracias también, Jimena. Mónica, ¿te quieres despedir? Agradecer este proyecto potente que nos está cambiando el mundo y que puede seguir cambiando a todos los jardines. La puede escribir, les vamos a mandar el mensaje ahí para que le escriban a la Jime y para que contemos, ¿cierto?, con si alguna, no sé, conoce un jardín infantil que no sabe cómo hacerlo. Aquí están escuchando, ¿cierto?, a una directora que también le cambió la perspectiva y con un proyecto ahí de inclusión temprana, ¿cierto?, que hemos ido apoyando, sin duda va a poder cambiar esa perspectiva. Sí, solo es la antigua, como decía la Jimena. Exacto, solo despedirme con una frase que tenemos en el equipo de inclusión, que la inclusión se vive, porque la inclusión no es un tema asociado solo a la discapacidad, la inclusión es un tema de personas, es un tema de derechos, como dijo la Jimena, es un tema de respeto. Entonces, ojalá algún día dejemos de hablar de inclusión y solo sea convivir, pero por ahora, mientras estamos transitando en esto, y desde el pequeño rol que nos toca a nosotros aquí en un jardín infantil, inclusión se vive desde cómo me relaciono con cada una de las personas, no por el diagnóstico, sino porque es persona, independiente de lo demás. Muchas gracias por el espacio, de verdad. También fue mi primer live. Y nada, con todo el mundo, como siempre, ¿no? Gracias, Jimé. Muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por las palabras. Y nada, pues seguimos conectadas como siempre.
Y también si hay alguna mamá que nos escriba, ¿cierto? En las redes pues, pueden escribirnos ahí. Tú deja tu mail si quieres, Mónica, ahí por comentarios. Lo de- eh, para que si tienen algunas dudas, algunas mamás no sabían desde qué edad poner a sus hijos, ¿cierto? Obviamente dependiendo del jardín, pero bueno, es una decisión y también es un derecho, así que el niño ojalá vaya al jardín lo más temprano posible. No sé si me imagino que están de acuerdo con que Absolutamente. Sí, esa es la muchas gracias. visión para que el niño desde un principio vaya interactuando, por lo menos como familia, eso nosotros sugerimos a la familia, ¿cierto? Vaya aprendiendo códigos sociales y todo el proceso de funciones ejecutivas necesarias que no se adquieren en la casa y se adquieren en el Muy, muy mundo. cortito, súper cortito. Los tiempos de los niños son perfectos, no los apuremos, ¿ya? Con eso, si nos calmamos todos, vamos a ver cómo disfrutan, y al disfrutar se involucran, y al involucrarse participan. Y esa es la ecuación, no hay otra, no forcemos, son perfectos los tiempos. Buenísimo, Pom. Muchas Muchas gracias. Que estén gracias. bien. Buenas Gracias. Chao, tardes. chao. Chao. Gracias, chao, Gracias a todos los que nos escucharon. chao, chao. Esto va a quedar aquí en las redes sociales, así que después copian el link y lo envían. Buenísimo. Adiós. Gracias, chao.